Un saludo con todos. Soy Cristian Velázquez, estudiante de la carrera de Electrónica y Automatización de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP. Hoy les voy a presentar un circuito eléctrico donde hallaremos la intensidad y el voltaje en un específico elemento del circuito, que en este caso va a ser la resistencia de 5 kiloohmios, pero lo vamos a hallar mediante el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin no es más que simplificar el circuito lo más que podamos, dejando una o dos resistencias con sus fuentes. Para hacer esto tenemos que sacar circuitos equivalentes del circuito original. Entonces, para hallar el primer circuito equivalente, lo que tenemos que hacer es retirar el elemento que vamos a calcular y dejamos el circuito abierto. Esto lo hacemos para hallar el voltaje equivalente de Thevenin. Ahora, para el segundo circuito equivalente, lo que tenemos que hacer es observar que aquí hay dos fuentes de voltaje. En este caso, estas las vamos a cambiar por sus resistencias internas y vemos que son cables. Entonces, cambiamos las fuentes de voltaje por cables para hallar la resistencia equivalente de Thevenin. Ya, una vez hecho esto, vamos a nuestro circuito simulado en Tinkercad. Ya, este es nuestro circuito, el original, el principal. Lo que vamos a hacer es hallar el voltaje en esta resistencia, la resistencia de 5 kiloohmios. Colocamos correctamente el voltímetro, que es en paralelo para hallar voltaje, y iniciamos la simulación y vemos que nos da 6.90 voltios. Ya. Ahora, para hallar el voltaje de Thevenin, lo que tenemos que hacer es esto. Entonces vamos a retirar esta resistencia, un momento, vamos a quitar este puente y vamos a colocar correctamente como vimos en la gráfica. Los colocamos así y así. Como vemos, este está aquí y este está con este, y estos son estos y estos. Entonces aquí iniciamos la simulación y vemos que nos da 7.31 voltios. Este es nuestro voltaje de Thevenin, nuestro voltaje equivalente que vamos a usar en nuestro circuito equivalente que vamos a ver después. Entonces colocamos como estaba antes esto, lo colocamos así, así, siempre viendo que esté correctamente colocado todo. Entonces vemos que está correctamente colocado y nos salen los 6.90 voltios. Ya. Ahora, este es nuestro circuito equivalente. Lo que más lo podemos reducir. Entonces, como vemos aquí, tenemos una resistencia de 299 ohmios. Esta es la resistencia equivalente que sacamos al sumar todas estas resistencias y sacar su equivalencia. Tenemos que tener en cuenta que si está en serie o en paralelo para sacar los cálculos correctamente. Entonces, vemos, o sea, colocamos correctamente nuestro voltímetro y vemos que nos da 6.91 voltios, que es muy similar al resultado que nos dio en el original. Entonces vemos que aquí se cumple el voltaje en el circuito equivalente de Thevenin. Ya. Ahora vamos a hallar el amperaje. Para hallar el amperaje lo que tenemos que colocar es el circuito ahora en serie. O sea, colocamos los terminales en serie con el circuito para hallar el amperaje. Iniciamos la simulación, cambiamos a amperaje y vemos que nos da 1.38 miliamperios. Ya. Ahora vamos a nuestro circuito equivalente, hacemos exactamente lo mismo, lo colocamos correctamente para hallar la intensidad, colocamos así, cambiamos a amperaje y vemos que nos da 1.38 miliamperios, el mismo resultado. Entonces con esto comprobamos que se cumple el teorema de Thevenin. Cabe recalcar que si hacemos este circuito en físico, los resultados van a variar un poco. ¿Por qué? Porque las fuentes de voltaje y amperaje en la vida real no son ideales, tienen sus pérdidas, y ahí es cuando tenemos que calcular el porcentaje de error que nos da en el circuito simulado y en el circuito físico. Y podemos ver que igual se va a comprobar el teorema de Thevenin. Esto sería todo, muchas gracias.